El pasillo estéril del hospital St. Mary's resonaba con pasos apresurados mientras Michael Thompson cruzaba corriendo las puertas corredizas. Su hijo Tommy, de 8 años, jadeaba en busca de aire en brazos. El rostro del niño se había tornado de un alarmante tono azul. Cada respiración, una lucha desesperada, hacía que el corazón de Michael se acelerara de terror. Tras el mostrador de urgencias, una enfermera los condujo rápidamente al ala pediátrica, donde ya esperaba un médico. Su estetoscopio brillaba bajo las intensas luces fluorescentes. Cuando Michael levantó la vista para encontrarse con la mirada de la médica, su mundo dejó de girar repentinamente. La mujer que estaba frente a él, ahora vestida con una bata blanca con el nombre de la doctora Sarah Mitchell bordado en el bolsillo, era alguien a quien reconoció al instante, aunque no daba señales de recordarlo. Su actitud profesional permaneció inalterada al extender la mano hacia Tommy. Pero las manos de Michael temblaron al sentir un recuerdo de una década de antigüedad que lo invadió como una ola. «Llevémoslo a la habitación 3 inmediatamente», dijo la doctora Mitchell con la calma que pretendía, con la misma voz amable que recordaba de aquella noche de hacía 10 años, cuando todo había sido tan diferente. Michael Thompson nunca imaginó que su noche de martes terminaría en urgencias. Apenas unas horas antes, había estado cerrando el taller mecánico de Thompson, limpiándose la grasa de las manos con el mismo trapo rojo que había usado durante los últimos 5 años. El pequeño taller estaba a las afueras de Millfield, un pueblo donde todos sabían lo que hacían los demás, y Michael lo prefería así. El anonimato era un lujo que no podía permitirse. No cuando cada error resonaba entre los chismes como un trueno en un cañón. Tommy había estado esperando en la trastienda, encorvado sobre sus deberes en el escritorio desordenado que hacía las veces de mesa de comedor improvisada de Michael. El lápiz del niño rayaba el papel mientras resolvía problemas de matemáticas, deteniéndose ocasionalmente para usar su inhalador cuando el aire polvoriento del garaje le irritaba los pulmones. Michael había observado a su hijo a través de la puerta, notando cómo los hombros de Tommy se habían ensanchado durante el verano, como su cabello rubio le caía sobre la frente como el de su madre. Sarah, su Sarah, llevaba 3 años desaparecida, secuestrada por un conductor ebrio en una noche lluviosa de jueves que aún atormentaba los sueños de Michael. El taller mecánico apenas los mantenía a flote, pero era un trabajo honesto, y Michael se enorgullecía de arreglar lo que otros habían abandonado. Transmisiones rotas, motores que se morían, sistemas eléctricos que chisporroteaban y fallaban. Entendía los problemas mecánicos de una manera que le resultaba lógica. Los coches no se quedaban tirados, ni se iban ni desaparecían en mitad de la noche. Simplemente se averiaban y esperaban pacientemente a que alguien lo suficientemente hábil como para devolverles la vida. El asma de Tommy había empeorado últimamente, provocado por el cambio de estación y el estrés de empezar 3er grado. Sin su madre para prepararle el almuerzo o ayudarlo con la ortografía, Michael hacía lo que podía, pero algunas noches sentía que se ahogaba en responsabilidades que parecían diseñadas para 2 personas. El inhalador estaba en la mesita de noche de Tommy como un pequeño salvavidas de plástico, y Michael había memorizado la rutina: 2 inhalaciones cuando empezaban las sibilancias. Esperar 10 minutos. Repetir si era necesario. Pero esta noche había sido diferente. Esta noche, el inhalador no había sido suficiente. El ataque había comenzado durante la cena, otra vez macarrones con queso al microondas porque las habilidades culinarias de Michael no habían mejorado mucho desde la muerte de Sarah. Tommy había empezado a toser, luego a sibilancias, y luego a jadear en busca de aire como un pez fuera del agua. Sus labios se habían puesto azules, y el pánico se había apoderado del pecho de Michael como un torno. Había recogido a su hijo y corrido las 3 cuadras hasta el hospital porque su camioneta, irónicamente, había elegido ese momento para negarse a arrancar. Ahora, en la brillante esterilidad de la sala de urgencias, Michael se encontraba cara a cara con un fantasma de su pasado. La doctora Sarah Mitchell se movía con segura eficiencia, su cabello oscuro recogido en un moño profesional,
sus manos firmes mientras examinaba a Tommy. Era mayor ahora, con finas arrugas alrededor de los ojos que denotaban largas noches y decisiones difíciles. Pero era inconfundiblemente ella, la mujer cuya vida él había salvado hacía 10 años en una carretera resbaladiza por la lluvia a las afueras de la ciudad. Michael recordaba esa noche con perfecta claridad. Iba conduciendo a casa después de una reparación tardía cuando vio el sedán volcado en la cuneta, con vapor saliendo de su capó arrugado como el humo de un funeral. La conductora estaba inconsciente, atrapada al volante, con sangre manando de un corte en la frente. La había sacado de los escombros justo antes de que el coche estallara en llamas, permaneciendo con ella hasta que llegó la ambulancia, apretándole las heridas y susurrándole palabras tranquilizadoras en la oscuridad. Estaba inconsciente cuando la subieron a la ambulancia, y Michael nunca supo su nombre. Prestó declaración a la policía, se negó a que el periódico local lo reconociera y regresó a su tranquilidad. La vida arreglando motores y criando a su hijo. Los héroes, siempre había creído, eran personas comunes y corrientes que estaban en el lugar correcto en el momento correcto. Pero ahora allí estaba ella, la doctora Sarah Mitchell, escuchando la respiración dificultosa de Tommy a través de su estetoscopio, completamente inconsciente de que el padre asustado que estaba a su lado alguna vez tuvo su vida en sus manos. Michael sintió un nudo en la garganta al verla trabajar, profesional y concentrada, con movimientos precisos. Claramente, había hecho algo extraordinario de la segunda oportunidad que él le había ayudado a darle. Su saturación de oxígeno es baja, le dijo la doctora Mitchell a la enfermera con voz tranquila pero urgente. Pongámosle oxígeno suplementario y preparémonos para un tratamiento con nebulizador. También quiero una radiografía de tórax para descartar neumonía. Se giró hacia Michael, con sus ojos marrones amables, pero clínicos. Como Tommy había tenido ataques así de graves antes, Michael recuperó la voz, aunque le salió más áspera de lo que pretendía. No, nunca tan mal. Tiene asma desde los 4 años, pero siempre la hemos controlado con su inhalador. Esta noche fue diferente. La doctora Mitchell asintió, tomando notas en su tableta. A veces, los factores ambientales pueden desencadenar episodios más graves. ¿Ha cambiado algo recientemente? ¿Estrés? ¿Exposición a alérgenos? ¿Cambios en la rutina? Michael sabía que las preguntas eran habituales, pero oírlas de ella le parecía surrealista. ¿Cómo podía explicar que ver su rostro le había despertado recuerdos que había enterrado? Que la impresión de reconocerlo le había hecho olvidar momentáneamente la crisis de su hijo. Las clases empezaron la semana pasada, consiguió decir. Y hemos tenido algunos problemas de moho en nuestro apartamento de arriba de la tienda después de las últimas lluvias. Eso sin duda podría ser un factor contribuyente, dijo la doctora Mitchell, tomando notas. Primero estabilizaremos a Tommy y luego hablaremos sobre estrategias de tratamiento a largo plazo. Hiciste bien en traerlo cuando lo hiciste. Mientras el equipo médico llevaba a Tommy en silla de ruedas a la sala de tratamiento, Michael vislumbró el rostro pálido de su hijo por encima de la máscara de oxígeno. El niño tenía los ojos abiertos de miedo, pero logró saludar levemente a su padre con la mano. Michael le devolvió el saludo, con el corazón encogido por una mezcla de terror y orgullo. Tommy era valiente, más valiente que Michael a los 8 años, más valiente de lo que Michael se sentía en ese momento. La doctora Mitchell trabajaba con silenciosa eficiencia, ajustando los niveles de oxígeno de Tommy y preparando el nebulizador que administraría la medicación directamente a sus pulmones. Sus movimientos eran gráciles y seguros, fruto de años de formación y experiencia que Michael solo podía imaginar. Había transformado la experiencia cercana a la muerte de aquella noche lluviosa en algo con propósito, dedicando su vida a sanar a otros. No se le escapó la ironía de que ahora fuera ella quien salvaba vidas. ¿Hay alguien a quien debamos llamar?, preguntó la doctora Mitchell, levantando la vista del historial médico de Tommy. A su madre, a otros familiares.
La pregunta le dio a Michael un puñetazo en el estómago. Su madre murió hace 3 años, dijo en voz baja. Ahora solo quedamos nosotros. Algo se reflejó en el rostro de la doctora. Michei. Una sombra de comprensión, tal vez reconocimiento del peso particular que soportaban los padres solteros. Siento mucho su pérdida, dijo, y Michael percibió genuina empatía en su voz. Ser padre soltero nunca es fácil, especialmente cuando se trata de emergencias médicas. Michael asintió, incapaz de confiar en su voz. El nebulizador zumbaba suavemente mientras administraba la medicación a los pulmones de Tommy, y poco a poco la respiración del niño comenzó a calmarse. El color regresó a sus mejillas y su mirada se disipó de pánico. La doctora Michei supervisó el progreso de cerca, ajustando la configuración y comprobando los signos vitales con la soltura de quien ha realizado estos procedimientos cientos de veces. Al pasar la crisis inmediata, Michael se encontró estudiando el rostro de la doctora Michei, buscando rastros de la mujer inconsciente que había rescatado de aquellos restos en llamas. Los años habían sido benévolos con ella, dándole carácter a sus rasgos en lugar de simplemente envejecerlos. Ella mostraba su autoridad con naturalidad, inspirando respeto entre el personal de enfermería sin arrogancia ni condescendencia. Claramente había encontrado su vocación en la medicina, y Michael se preguntaba si esa terrible noche había influido en su decisión de convertirse en doctora. La buena noticia es que Tommy está respondiendo bien al tratamiento, anunció el doctor Michei, revisando los niveles de oxígeno del niño una vez más. Su respiración se está estabilizando y su color ha mejorado mucho. Lo mantendremos en observación durante unas horas para asegurarnos de que no haya complicaciones. Un alivio inundó a Michael como agua fría. Gracias, dijo, con una sinceridad que ella no podía imaginar. Tenía tanto miedo. No sabía qué más hacer. Hiciste exactamente lo correcto, le aseguró el doctor Michei. Actuar con rapidez en casos como este puede marcar la diferencia. Tommy tiene suerte de tener un padre que presta tanta atención a sus síntomas. El elogio le pareció inmerecido a Michael, quien a menudo sentía que estaba fracasando como padre soltero en una docena de días. De diferentes maneras cada día. Pero lo aceptó con gracia, sabiendo que Tommy necesitaba que se sintiera fuerte ahora mismo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Lo monitorearemos durante las próximas horas, y si su respiración se mantiene estable, deberían poder llevárselo a casa esta noche, explicó el doctor Michei. Pero tendremos que tener una conversación seria sobre cómo ajustar su plan de tratamiento. Este nivel de ataque sugiere que sus medicamentos actuales podrían no ser suficientes. Mientras la doctora Michei continuaba explicando los siguientes pasos en el cuidado de Tommy, Michael se encontraba atrapado entre dos realidades. En una, era simplemente un padre preocupado y agradecido por la atención médica especializada. En la otra, era un hombre cara a cara con un fantasma de su pasado, alguien cuya vida se había cruzado con la suya de la manera más dramática posible. El hecho de que ella no lo reconociera le dolió un poco, aunque entendía por qué. Ella había estado inconsciente durante su breve encuentro, y 10 años los habían cambiado a ambos. Pero más que el reconocimiento, lo que impactó a Michael fue la profunda sensación de plenitud que sintió al ver trabajar a la doctora Michei. Había salvado una vida esa noche en la carretera, y esa vida había salvado a innumerables otras. Tommy era solo uno de los muchos niños que se beneficiarían de su experiencia y compasión. Era como presenciar las consecuencias de gran alcance de un solo momento de decisión, las repercusiones de decidir detenerse y ayudar en lugar de pasar de largo. La tragedia de otro. Pensarlo lo reconfortó mientras se acomodaba en la incómoda silla de plástico junto a la cama de Tommy. Su hijo estaba a salvo, respirando con facilidad gracias a la medicina moderna y a un médico cuyas habilidades se habían perfeccionado con años de dedicación. Michael no necesitaba reconocimiento ni agradecimiento por lo que había hecho hacía una década. Ese momento, ver el pecho de Tommy subir y bajar a un ritmo tranquilo, fue recompensa suficiente.
Tommy extendió una pequeña mano por debajo de la manta del hospital y Michael la tomó con cuidado de no tocar la vía intravenosa que serpenteaba por el brazo de su hijo. ¿Estás bien, amigo?, preguntó en voz baja. Mejor ahora, susurró Tommy, con la voz de la anterior lucha. La doctora es amable. Me recuerda un poco a mamá. A Michael se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. Tommy ya casi no mencionaba a su madre. Parecía comprender instintivamente que el tema le causaba dolor a su padre. Pero había algo en la gentil competencia del Dr. Michie que debió de haber despertado el recuerdo. Sara había sido maestra antes de morir, con un don para trabajar con niños, una afectuosa natural, como algunas personas simplemente lo eran. Sí, asintió Michael en voz baja. Es agradable y muy buena en su trabajo. A medida que transcurría la noche, la doctora Michie revisaba a Tommy regularmente. En cada visita, la noticia de una mejoría continua. Los niveles de oxígeno del niño se habían normalizado. Respiraba con fluidez y su color se mantenía bien. La crisis había pasado, dejando solo el recuerdo del terror y el profundo alivio que le produjo sobrevivir. Durante una de sus visitas, la doctora Michie acercó una silla a Michael. Su actitud sugería que tenía algo importante que hablar. He estado pensando en el caso de Tommy, comenzó, y creo que debemos ser más agresivos con su plan de tratamiento. El episodio de esta noche fue tan grave que podría haber puesto en peligro su vida sin intervención. Michael se inclinó hacia adelante, prestándole toda su atención. ¿Qué me recomienda? Un medicamento de control diario, no solo el inhalador de rescate que ha estado usando. La doctora Michie explicó. Es un enfoque preventivo que debería reducir la frecuencia y la gravedad de los ataques. También queremos identificar y eliminar tantos desencadenantes como sea posible de su entorno. La mención de los desencadenantes ambientales trajo a Michael de vuelta a su conversación sobre el moho en el apartamento. El edificio era antiguo, y las lluvias recientes habían revelado varias goteras que su casero no parecía tener prisa en reparar adecuadamente. El problema del moho donde vivimos, dijo vacilante. No estoy seguro de que tan rápido podré resolverlo. Mi casero no es precisamente receptivo a las solicitudes de mantenimiento. La doctora Michie frunció el ceño, y su expresión transformó sus rasgos agradables en algo más serio. La exposición al moho puede ser particularmente peligrosa para los niños asmáticos, dijo. Si la situación de vida no se puede mejorar rápidamente, quizás quieras considerar alternativas temporales. Michael sintió un nudo en el estómago. Las alternativas significaban dinero que no tenía, interrupción de la ya frágil rutina de Tommy y complicaciones que no estaba preparado para manejar. Ya encontraré una solución, dijo, aunque no tenía ni idea de qué podía ser. Algo en su tono debió de transmitir su incertidumbre, porque la expresión de la doctora Michie se suavizó. Hay recursos disponibles, dijo con suavidad. Los servicios sociales a veces pueden ayudar con alojamiento temporal para familias que enfrentan emergencias médicas, y hay organizaciones que ayudan a padres solteros con la atención médica. Gastos médicos. La sugerencia de caridad erizó el orgullo de Michael, aunque sabía que ella tenía buenas intenciones. Había estado cuidando de sí mismo y de Tommy sin ayuda externa desde la muerte de Sara, y la idea de aceptar limosnas le parecía admitir un fracaso. Pero al ver a su hijo dormir plácidamente en la cama del hospital, se dio cuenta de que su orgullo era menos importante que la salud de Tommy. Te lo agradezco, dijo con cautela. Primero déjame ver qué puedo hacer por mi cuenta. El doctor Michie asintió, pareciendo comprender su reticencia. Por supuesto, pero no dudes en pedir ayuda si la necesitas. La salud de Tommy tiene que ser la prioridad. Mientras se preparaba para ir a atender a otro paciente, Michael se sintió abrumado por una necesidad casi abrumadora de decirle quién era, de cerrar la brecha entre el pasado y el presente que solo él podía ver. Las palabras se formaron en su garganta. Hace 10 años, en la autopista 47, hubo un accidente.
Pero algo lo detuvo. Quizás el miedo a que no lo recordara, o peor aún, a que lo hiciera y eso cambiara la dinámica natural que habían establecido. En cambio, simplemente dijo, «Gracias por todo lo que ha hecho esta noche. Tommy y yo estamos agradecidos». La doctora Michie sonrió, y su expresión iluminó sus rasgos cansados. «Es mi trabajo», dijo. «Pero más que eso, es un privilegio. Niños como Tommy me recuerdan por qué me hice médico». Después de que ella se fuera, Michael se sentó en la habitación tenuemente iluminada, escuchando el pitido constante de los monitores de Tommy y los sonidos distantes de la actividad del hospital. La crisis había pasado, pero también le había abierto la puerta a recuerdos y posibilidades que no había considerado en años. Volver a ver al Dr. Michie le había recordado que la vida estaba llena de conexiones inesperadas, que las decisiones que tomaba la gente se reflejaban en formas que tal vez nunca comprenderían del todo. Pensó en aquella noche lluviosa de hace 10 años, en la decisión en una fracción de segundo de detenerse en lugar de pasar junto al coche volcado. En ese momento le había parecido simple decencia humana, el tipo de cosa que cualquiera haría ante la necesidad desesperada de otra persona. Pero ahora, viendo a su hijo dormir seguro bajo el cuidado de la mujer a la que había salvado, Michael empezó a comprender que no había acciones verdaderamente aisladas en el mundo. Todo estaba conectado con todo. En una red invisible de causa y efecto, elección y consecuencia. Darse cuenta de ello fue a la vez humilde y extrañamente reconfortante. Sugería que las buenas personas, incluso en los pequeños momentos en que nadie las veía, importaban de maneras que tal vez nunca supieran. Y significaba que la recuperación de Tommy esa noche estaba conectada con una decisión que Michael había tomado hacía una década, cuando era una persona diferente y vivía una vida diferente, pero guiado por la misma creencia fundamental de que las personas debían ayudarse mutuamente cuando pudieran. A medida que la noche se hacía más profunda y la respiración de Tommy se mantenía firme y fuerte, Michael se permitió sentir algo que no había experimentado en meses. Esperanza. No solo por la recuperación inmediata de su hijo, sino por la posibilidad de que su historia formara parte de algo más grande, una narrativa de conexión y cuidado que se extendía más allá de los límites de sus pequeñas vidas. La doctora Michie había mencionado citas de seguimiento y planes de tratamiento a largo plazo, lo que significaba que la volverían a ver. Quizás con el tiempo Michael encontraría el momento adecuado para contarle sobre esa noche en la carretera. O tal vez, no importaba si ella alguna vez lo sabía. Lo importante era que Tommy estaba a salvo, que manos expertas y corazones compasivos estaban disponibles cuando más se necesitaban, y que el círculo de cuidados que había comenzado con la decisión de un hombre de detenerse por un desconocido se había completado de la forma más inesperada. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos que Michael no había previsto. Tommy fue dado de alta con un certificado de buena salud y una receta para medicamentos de control diarios que costaba más de lo que Michael ganaba en una semana. De pie en el mostrador de la farmacia del hospital, miró fijamente el número del recibo como si fuera a cambiar por pura fuerza de voluntad. 347 pesos por un suministro mensual de medicamentos que su hijo necesitaría indefinidamente. ¿Hay algún problema con la receta?, preguntó el farmacéutico, al notar la vacilación de Michael. No hay problema, dijo Michael rápidamente, sacando su tarjeta de crédito y esperando que no la rechazaran. La máquina procesó el pago después de lo que pareció una eternidad, y Michael guardó el medicamento en su chaqueta. Bolsillo. Como si fuera de oro. Tommy caminaba a su lado por los pasillos del hospital, moviéndose más despacio de lo habitual, pero respirando con normalidad. La máscara de oxígeno le había dejado marcas rojas alrededor de la nariz que desaparecerían con el tiempo, pero el recuerdo de sus labios azules y su jadeo de pánico permanecería con Michael mucho más tiempo. ¿Cómo te sientes, amigo?, preguntó Michael mientras esperaban el ascensor. Bien, supongo, dijo Tommy, aunque su voz tenía un cansancio que parecía demasiado pesado para un niño de 8 años. La doctora dijo que tenía que tomar medicamentos todos los días. Todos los días,
incluso cuando me siento bien. Así es, confirmó Michael, presionando el botón del ascensor innecesariamente. Ayudará a prevenir ataques como el de anoche. El ascensor llegó con un suave timbre, y al abrirse las puertas, Michael se encontró cara a cara con la doctora. Michei. Subía las escaleras para las rondas matutinas, con su bata blanca impecable y profesional, y una tableta bajo el brazo. Michael, Tommy, dijo con una sonrisa que parecía genuinamente contenta de verlos. ¿Cómo nos sentimos esta mañana? Mucho mejor, respondió Tommy antes de que su padre pudiera hablar. Ya no me duele el pecho y puedo respirar profundamente. Me alegra oír eso, dijo la doctora. Michei, haciéndose a un lado para dejarlo subir al ascensor. ¿Surtiste la receta? Michael se dio una palmadita en el bolsillo de la chaqueta. Acabo de recogerla. Gracias de nuevo por todo lo de anoche. Mientras el ascensor descendía, la doctora Michei observó a Tommy con la atención de alguien acostumbrada a leer las señales sutiles en sus jóvenes pacientes. Quiero verte de nuevo en mi consulta en 2 semanas, dijo. Comprobaremos cómo estás respondiendo a la nueva medicación y nos aseguraremos de que todo vaya bien. La mención de otra cita provocó una nueva oleada de ansiedad en el pecho de Michael. Otra cita, otra mañana libre, otro recordatorio de los gastos médicos que habían llevado su presupuesto al límite. Pero asintió y sonrió, sin querer mostrar su estrés financiero delante de Tommy. Allí estaremos, prometió. Después de salir del hospital, Michael llevó a Tommy a la escuela en la camioneta que finalmente había accedido a partir. La mañana era fresca y clara, con esa luz otoñal que hacía que todo se viera más nítido y definido. Tommy se sentó tranquilamente en el asiento del copiloto, luciendo más pequeño de lo habitual contra la tapicería desgastada. Papá, dijo al entrar en el aparcamiento de la escuela. Sí, amigo. ¿Vamos a estar bien? Te oí hablar con el médico sobre dinero y esas cosas. A Michael se le encogió el corazón. Se había esforzado mucho por proteger a Tommy de las realidades financieras de su situación, pero los niños eran más perspicaces de lo que los adultos solían creer. Vamos a estar bien, dijo, y lo decía en serio, aunque no estuviera del todo seguro de cómo. No te preocupes por las cosas de los adultos, ¿de acuerdo? Es mi trabajo. Tommy asintió, pero Michael podía ver la preocupación en los ojos de su hijo. Era otro peso que el niño no debería tener que cargar, otra consecuencia de circunstancias fuera de su control. Michael acompañó a Tommy a su aula, habló brevemente con su maestra sobre el incidente de la noche anterior y regresó al taller con el corazón apesadumbrado y un montón de problemas que no sabía cómo resolver. La mañana transcurrió lentamente, llena de trabajos rutinarios de mantenimiento que pagaban lo suficiente para mantener las luces encendidas, pero poco más. Michael se encontró pensando en la sugerencia del Dr. Michei sobre los servicios sociales y los programas de asistencia. La idea todavía le revolvía el orgullo, pero las necesidades de Tommy tenían que ser lo primero. Durante su hora de almuerzo, buscó información sobre asistencia médica para padres solteros, sorprendido de descubrir cuántos recursos existían que desconocía. Estaba absorto en la investigación cuando sonó la campana del taller, anunciando a un cliente. Michael levantó la vista de su computadora para ver una mujer bien vestida, de unos 30 años, parada en la puerta. Parecía algo fuera de lugar entre las manchas de aceite y las herramientas desperdigadas. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, limpiándose las manos en su camisa de trabajo. Busco a Michael Thompson, dijo. Soy Jennifer Harrison, de Servicios para Niños y Familias. La doctora Michei, del Hospital St. Mary's, me pidió que pasara por allí. A Michael se le encogió el estómago. Los servicios sociales de su taller solo podían significar una cosa. Alguien pensaba que no era capaz de cuidar a Tommy adecuadamente. ¿Hay algún problema?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Jennifer Harrison sonrió y Michael se sorprendió al ver genuina calidez en lugar de frialdad burocrática. No hay ningún problema, dijo. La doctora
Michelle estaba preocupada por su situación de vivienda y el posible impacto en la salud de su hijo. Pensó que podríamos ayudar con algunos recursos. El alivio que sintió Michael fue inmediato y abrumador. La doctora Michelle no lo había denunciado como un padre inepto. Había abogado por él. Extender la mano para encontrar soluciones en lugar de simplemente identificar problemas. ¿Lo hizo?, preguntó, aún sin poder creérselo. La doctora Michelle ya había trabajado con nuestro departamento en casos de niños con enfermedades crónicas. Jennifer explicó, es muy buena identificando familias que podrían beneficiarse de apoyo adicional. ¿Le importaría si echo un vistazo a su vivienda en el piso de arriba? Michael dudó un momento. Luego asintió. El orgullo era un lujo que no podía permitirse cuando la salud de Tommy estaba en juego. Acompañó a Jennifer al pequeño apartamento que había encima de la tienda, consciente de lo destartalado que debía de parecer a ojos de un profesional. El agua. Las manchas en el techo eran más visibles a la luz del día, y el olor a moho era más fuerte de lo que creía. Jennifer recorrió metódicamente el espacio de 2 habitaciones, tomando notas en su tableta. Prestó especial atención a la habitación de Tommy, donde el inhalador para el asma del niño estaba en la mesita de noche junto a una pila de libros ilustrados. ¿Cuánto tiempo llevas lidiando con los problemas de humedad?, preguntó. Empeoró después de las tormentas del mes pasado, admitió Michael. Le he estado insistiendo a mi casero para que arregle las goteras del techo, pero insiste en que lo hará. Jennifer asintió, continuando con su evaluación. Entiendo por qué la doctora Michelle estaba preocupada. Este nivel de exposición al moho definitivamente podría estar desencadenando los ataques de asma de su hijo. Se giró para mirar a Michael directamente. La buena noticia es que tenemos asistencia de vivienda de emergencia disponible para familias que enfrentan una crisis de salud. No es caridad. Está diseñada específicamente para situaciones como la suya. Michael sintió una compleja mezcla de emociones: gratitud, alivio y una persistente vergüenza por necesitar ayuda. ¿En qué consistiría eso?, preguntó. Tenemos colaboraciones con varios complejos de apartamentos locales que ofrecen alojamiento temporal para familias en transición, explicó Jennifer. Las unidades están limpias, bien mantenidas y suelen estar disponibles en pocos días. El programa cubre el alquiler hasta por 6 meses mientras se estabiliza la situación. La oferta era más generosa de lo que Michael se había atrevido a esperar, pero no podía evitar la sensación de que aceptarla lo disminuiría de alguna manera. No sé, dijo vacilante. Siempre he podido cuidar de Tommy yo solo, Jennifer. Su expresión se suavizó con comprensión. Señor Thompson, llevo 8 años en este trabajo y he aprendido que los padres más fuertes suelen ser los que saben cuándo pedir ayuda. Su hijo tuvo una emergencia médica grave anoche. El Dr. Michelle cree que mejorar su entorno vital podría prevenir futuros episodios. ¿No vale la pena tragarse un poco de orgullo? Sus palabras impactaron con una precisión incómoda. Michael pensó en el rostro asustado de Tommy tras la máscara de oxígeno, en la receta de $300 que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, en la preocupación diaria de que algún día no sería suficiente para mantener a su hijo sano y salvo. ¿Cuándo podríamos mudarnos?, preguntó en voz baja. «Puedo tener algo disponible para el viernes», dijo Jennifer. Limpio, sin moho y lo suficientemente cerca de la escuela de Tommy como para que su rutina no se vea demasiado afectada. Michael sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas inesperadamente. El alivio de saber que Tommy tendría un lugar más saludable donde vivir, que la constante preocupación por el moho y la humedad podría dejarse de lado, fue casi abrumador. «Gracias», dijo con la voz más áspera de lo habitual. «No sé qué decir». «Di que sí», sugirió Jennifer con una sonrisa amable. «Y recuerda que la doctora Michelle me pidió específicamente que te dijera que los buenos padres hacen todo lo posible por mantener a sus hijos sanos, incluso cuando les duele el orgullo». El hecho de que la doctora Michelle hubiera dicho eso
que hubiera pensado en anticipar su reticencia y abordarlo, conmovió a Michael más profundamente de lo que podía expresar. Ella no lo conocía, no tenía motivos para ir más allá de sus obligaciones médicas, pero se había tomado el tiempo de organizar la ayuda y asegurarse de que se ofreciera de una manera que preservara su dignidad. Después de que Jennifer se marchara con la promesa de llamar el jueves con detalles sobre el nuevo apartamento, Michael se encontró pensando en la extraña cadena de acontecimientos que los había llevado a ese punto. El ataque de asma de Tommy los había llevado a la doctora Michei, quien no solo les había brindado una excelente atención médica, sino que también se había puesto en contacto para asegurarse de que recibieran apoyo adicional. Era como si el universo conspirara para cuidarlos, orquestando ayuda desde direcciones inesperadas. Esa noche, después de que Tommy tomara su nueva medicación y se acostara con un libro, Michael se sentó a la mesa de la cocina, intentando procesar todo lo sucedido en las últimas 24 horas. Su hijo respiraba con facilidad. Tenían un plan para una mejor vivienda, y las facturas médicas, aunque elevadas, ya no parecían insalvables con los programas de asistencia que Jennifer le había explicado. Pero más que la ayuda práctica, lo que impresionó a Michael fue la amabilidad que lo había hecho posible. La doctora Michei podría haber tratado simplemente los síntomas de Tommy y enviarlo a casa con recetas e instrucciones. En cambio, había visto su situación más amplia y tomado medidas para abordar los problemas subyacentes que podrían afectar la salud a largo plazo de Tommy. Era el tipo de atención integral que iba más allá de los protocolos médicos y se convertía en una genuina preocupación humana. Michael se encontró pensando de nuevo en aquella noche de hace 10 años, en la mujer que había rescatado del coche en llamas, y si su experiencia había moldeado su forma de ayudar a los demás. El deseo de contarle, de completar el círculo de su historia, era cada vez más fuerte, pero el miedo a interrumpir la dinámica natural que habían establecido lo frenaba. ¿Y si ella se sentía obligada a hacer más? ¿Qué pasaría si cambiaba la forma en que lo veía, o peor aún, si la hacía cuestionar sus límites profesionales? Las preguntas lo siguieron hasta el sueño, donde soñó con carreteras lluviosas y coches en llamas, con pasillos de hospital y el rostro asustado de su hijo. Se despertó antes del amanecer con una claridad que le había faltado el día anterior. El doctor Michei merecía saber la verdad, no porque buscara reconocimiento o gratitud, sino porque su historia estaba incompleta sin ella. Ella había salvado la vida de Tommy en un sentido muy real, tal como él una vez le había salvado la suya. La simetría era demasiado perfecta para permanecer oculta. El jueves por la noche, se mudaron a un complejo de apartamentos luminoso y limpio al otro lado de la ciudad. El apartamento de 2 habitaciones olía a pintura fresca en lugar de a moho, y Tommy estaba encantado de tener su propio baño y una ventana en la cocina que daba a un pequeño parque infantil. «Esto es mucho mejor que el antiguo lugar», anunció, mientras acomodaba sus libros en estantes nuevos que no se hundían con su peso. Michael desempacó sus pocas pertenencias con una ligereza que no había sentido en meses. El apartamento venía amueblado con muebles limpios y sencillos, mucho mejores que cualquier cosa que hubieran tenido antes. La habitación de Tommy tenía buena iluminación para hacer las tareas y leer, y la sala de estar principal era lo suficientemente espaciosa como para que no se sintieran apretados durante los largos meses de invierno que se avecinaban. La semana siguiente pasó rápido, llena de la rutina de instalarse en su nuevo hogar y establecer nuevos hábitos. La respiración de Tommy se mantuvo estable con su nueva medicación, y sus niveles de energía parecían más altos sin la exposición constante al moho y la humedad. Michael también se encontró durmiendo mejor, sin preocuparse ya por las goteras, los daños causados por el agua ni por los efectos que pudieran tener en la salud de su hijo. El viernes por la tarde llegó la cita de seguimiento de Tommy con el doctor Michei. Michael la había estado esperando con ansias y temiendo por igual. Con ganas de compartir la buena noticia sobre la mejoría de Tommy, pero nervioso por la conversación que había decidido tener con la doctora. Había ensayado las palabras docenas de veces, pero aún le parecían insuficientes para la magnitud de lo que quería decir. El consultorio de la doctora
Michei era cálido y acogedor, decorado con coloridas obras de arte que parecían creadas por sus jóvenes pacientes. Tommy se sometió a su examen con la paciencia estoica de un niño que ha aprendido que los procedimientos médicos son parte de la vida, no algo a lo que temer. Su respiración suena excelente, anunció la doctora. Michei, quitándose el estetoscopio. ¿Cómo se ha sentido desde que empezó con la nueva medicación? Mucho mejor, respondió Michael. Sin sibilancias, durmiendo mejor, con más energía, y nos mudamos a un nuevo lugar con mejor calidad del aire gracias a tu derivación a servicios sociales. El rostro de la doctora Michei se iluminó con genuina alegría. Es una noticia maravillosa. Me alegra mucho que Jennifer haya podido ayudarte a encontrar un lugar adecuado. ¿Cómo te estás adaptando al nuevo apartamento? Es perfecto, intervino Tommy. Mucho mejor que vivir encima de la tienda. Y hay un parque infantil justo afuera de la ventana de mi habitación. Suena ideal, dijo la doctora Michei, tomando notas en el expediente de Tommy. Creo que podemos programar tu próxima cita para dentro de 3 meses, suponiendo que todo siga bien. La medicación diaria parece estar funcionando exactamente como esperábamos. Mientras terminaba de actualizar el historial de Tommy, Michael sintió que el corazón se le aceleraba con nerviosismo. Este era su momento, la oportunidad que había estado esperando. Doctora Michei, dijo con voz algo temblorosa. ¿Podría hablar con usted en privado un momento? Hay algo que necesito decirle. Levantó la vista de su tableta, con curiosidad reflejada en su rostro. Por supuesto, Tommy. Hay algunos libros y rompecabezas en la sala de espera si quieres mirarlos mientras tu papá y yo hablamos. Después de que Tommy salió de la consulta, cerrando la puerta tras él, la doctora Michei centró toda su atención en Michael. ¿Qué piensas?, preguntó con dulzura. Michael respiró hondo, sabiendo que una vez que hablara, no habría vuelta atrás. Hace 10 años, empezó una noche lluviosa de noviembre. Hubo un accidente de coche en la autopista 47. Un sedán volcó en la cuneta y se incendió. Conducía de regreso a casa después de un trabajo a altas horas de la noche y vi el accidente. La expresión de la doctora Michei no cambió de inmediato, pero Michael pudo verla procesando sus palabras, buscando conexiones en su memoria. Saqué al conductor del coche. Continuó. Una mujer inconsciente con una lesión en la cabeza. Me quedé con ella hasta que llegó la ambulancia, luego di mi declaración a la policía y me fui a casa. Nunca supe su nombre. Nunca supe qué le había sucedido. El reconocimiento se dibujó lentamente en los ojos de la doctora Michei, como el amanecer en un horizonte lejano. Su mano se dirigió instintivamente a una pequeña cicatriz en su frente que Michael había notado pero nunca cuestionó. «Eras tú», dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Michael asintió. «Yo. Te reconocí en cuanto te vi en urgencias, pero estabas inconsciente esa noche. No había ninguna razón para que me recordaras». La doctora Michei lo miró fijamente un buen rato. Su compostura profesional se quebró, revelando algo mucho más vulnerable. «Sí lo recuerdo», dijo finalmente. «No tu cara, porque tienes razón. Estaba inconsciente, pero recuerdo tu voz. Seguiste hablándome, diciéndome que iba a estar bien, que la ayuda estaba en camino. El paramédico dijo después que me había salvado la vida, que el coche quedó completamente envuelto en llamas a los pocos minutos de llegar». Michael sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al confirmar que sus acciones habían importado, que la decisión de detenerse en una fracción de segundo realmente había marcado la diferencia entre la vida y la muerte. «Me alegra que hayas sobrevivido», dijo simplemente. «Me alegra que te hayas hecho médico. Mira todas las vidas que has salvado gracias a esa noche». Los ojos de la doctora Michei brillaban con lágrimas contenidas, incluyendo las de tus hijos. Dijo, «Si no me hubiera sacado de ese coche, no habría estado aquí cuando Tommy necesitó ayuda. No habría podido conseguir la ayuda para la vivienda.
no habría podido tratar su asma. Negó con la cabeza, asombrada. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Me salvaste la vida y gracias a eso, pude ayudar a salvar a tus hijos. La profunda simetría de aquello impactó a Michael como una fuerza física. Había salvado a un desconocido sin pensar en recompensa ni reconocimiento, y ese desconocido se había convertido en la persona que Tommy necesitaba en su momento de crisis. Era como si el universo hubiera pasado 10 años ordenando las piezas de sus vidas para que volvieran a cruzarse en el momento preciso. No te lo dije porque quería que me dieras las gracias, dijo Michael. Te lo dije porque nuestra historia se sentía incompleta sin él. Porque mereces saber que la vida que has construido, el trabajo que haces, todo creció desde ese momento en que alguien decidió detenerse y ayudar. Y ahora has hecho lo mismo por nosotros. La doctora Michei se secó los ojos con el dorso de la mano, perdiendo por completo la compostura. Me convertí en médica por ese accidente, dijo. Después, en el hospital, al darme cuenta de lo cerca que estuve de morir, de lo frágil que podía ser la vida, todo cambió para mí. Quería ser la persona que pudiera marcar la diferencia para alguien más, como tú la marcaste para mí. Michael sintió un calor que le recorría el pecho que no tenía nada que ver con el reconocimiento ni la gratitud, sino con la profunda satisfacción de ver una buena acción multiplicarse y extenderse por el mundo como ondas en un estanque. Y lo ha sido, dijo, por Tommy, por todos los demás niños que has tratado esa noche en la carretera. Sigue dando frutos. Se sentaron en hubo un momento de silencio cómodo, mientras ambos procesaban las implicaciones de sus historias conectadas. Finalmente, la doctora Michei volvió a hablar. Quiero que sepas que todo lo que he hecho para ayudarte a ti y a Tommy, la derivación a la vivienda, el seguimiento, todo, lo habría hecho de todos modos, no porque te debiera algo, sino porque es lo correcto. Lo sé, dijo Michael. Eso es lo que lo hace aún más significativo. No nos ayudaste porque me reconociste. Nos ayudaste porque eso es lo que eres. La doctora Michei sonrió, y Michael pudo ver cómo la máscara profesional volvía a su lugar, aunque ahora reconfortada por la conexión personal. Me gustaría seguir en contacto, dijo, no necesariamente como médico y paciente, sino como amigos, personas cuyas vidas se cruzaron de una manera tan extraordinaria. Michael asintió, sintiendo una ligereza en el pecho que no había experimentado en años. A mí también me gustaría. Cuando Tommy regresó a la consulta, encontró a dos adultos que se veían de alguna manera diferentes a cuando los había dejado. Más relajado, quizás, o simplemente más conectado. ¿Ya terminamos?, preguntó, mirando alternativamente a su padre y al médico. Ya terminamos, confirmó el doctor Michei. Y Tommy, tu papá es una persona muy especial. Asegúrate de recordarlo, sonrió Tommy. Ya lo sabía, dijo con naturalidad. Es el mejor padre del mundo. Al salir del consultorio médico y caminar por los pasillos del hospital donde comenzó su historia, Michael sintió una profunda sensación de plenitud. El círculo que había comenzado en una carretera lluviosa hacía 10 años finalmente se había cerrado. Pero en lugar de terminar su conexión, había abierto la puerta a un nuevo tipo de relación basada en el respeto mutuo y la experiencia compartida. Tommy se adelantó hacia la entrada principal del hospital, respirando con tranquilidad y animado. Detrás de él, Michael caminaba con la tranquila satisfacción de quien ha aprendido que el bien que hacemos en el mundo tiene una forma de regresar a nosotros cuando más lo necesitamos, a menudo de formas que nunca hubiéramos imaginado. El desconocido al que había salvado se había convertido en el médico que salvó a su hijo, y al hacerlo le había recordado que la bondad nunca se desperdicia, que cada acto de compasión enviaba ondas por el mundo que podrían viajar durante años. Antes de encontrar el camino a casa. Fuera del hospital, la luz del sol otoñal se filtraba entre las hojas cambiantes, tiñéndolo todo de una calidez dorada. Tommy corrió hacia el parque infantil, visible desde las ventanas de su nuevo apartamento. Su risa impregnaba el aire fresco.
Michael lo siguió más despacio, saboreando el momento y sabiendo que a veces, con mucha suerte, el universo revela sus patrones ocultos y te permite ver cómo todas las piezas dispersas de tu vida encajan en algo hermoso y completo. El futuro se extendía ante ellos, ya no nublado por la constante preocupación por la salud de Tommy ni por su situación vital. Habría otros desafíos, otros momentos de crisis e incertidumbre, pero Michael los afrontaba ahora con la confianza que le daba comprender su lugar en la historia más amplia de la conexión y el cuidado humano. Había aprendido que los héroes no eran personas extraordinarias que realizaban hazañas imposibles, sino personas comunes que decidían ayudar cuando se necesitaba ayuda, confiando en que sus acciones tendrían un impacto que tal vez nunca comprenderían del todo. Y a veces, si eran muy afortunados, llegaban a presenciar el ciclo completo de esa confianza, a ver cómo un solo momento de decisión podía resonar a través de los años y regresar como una bendición cuando más lo necesitaban. Al final, eso era suficiente. Más que suficiente.